de los primeros libros que más me impresionó fue el libro del doctor porque explicaba de manera muy sencilla la ortopedia, de manera muy básica y me persiguió durante años. Cometí el grave error de prestar ese libro, de prestarlo y bien tonto porque dicen, bien tonto el que presta un libro y más tonto el que lo devuelve. Y durante muchos años pues de verdad que la ortopedia pues es una cátedra obligada para todos los odontólogos porque nos ayuda a comprender el desarrollo correcto de los maxilares. Aparte de eso, pues bueno, entonces tengo el honor de presentar al doctor Óscar Quirós Álvarez, odontólogo ortodoncista, profesor titular de la Cátedra de Ortodoncia de la Universidad Central de Venezuela, jefe de la Cátedra de Ortodoncia durante el 2006 a 2009, coordinador del posgrado de ortodoncia de la UCB en el 2006-2009, coordinador del diplomado de ortodoncia intersectiva de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, UCMA, Venezuela, maestro invitado permanente del posgrado de la Universidad Autónoma de la Ciudad de Juárez, en México, miembro honorario de la Internacional de la Asociación Mexicana de Ortopedia Craneofacial y Ortodoncia, AC, de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, profesor honorario del Centro de Estudios de Ortodoncia del Bajío, Irapuato, Guanajuato, México, profesor honorario del Instituto Mexicano de Ortodoncia, SC León, Guanajuato, México, miembro honorario del Colegio de Ortodoncistas del Estado de Chihuahua, México, miembro honorario de la Asociación Latinoamericana de Ortodoncia Bioprogresiva, director de la revista Acta Odontológica, 1993-2011, director de la revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría, presidente de la Asociación de Editores de la Revista Biomédica Venezolanas, ahí están las siglas, miembro del Comité Editorial de Pesquisas Brasileiras en Odontopediatría y Clínica Integrada en Brasil, desarrollador principal del sistema biofuncional QR Biofuncional System, miembro de la Sociedad Venezolana de Ortodoncia, miembro del World Federation of Orthodontists, miembro de la American Association of Orthodoncia, miembro de la Asociación Latinoamericana de Ortodoncistas, nominado al Hombre del Año, ¿verdad?, por los dirigentes de la Asociación Americana de Biografías, por logros obtenidos en el campo editorial y la contribución a la sociedad del norte de Carolina, Estados Unidos de Norteamérica, y nominado dentro del top 100 de profesionales, ¿verdad?, de más destacados en el área de la salud por el Centro Biográfico Internacional de Cambridge en Inglaterra durante el 2018. Profesor, un honor de verdad tenerlo aquí. Y como le digo, yo estoy cumpliendo hoy un sueño de chiquitico. Así que el micrófono es suyo. Bueno. Ya voy a poner la presentación. Abrumado por todo esto y muy agradecido por la invitación a compartir un rato con ustedes, aprender de estos excelentes conferencistas que estuvieron hoy, porque muchas de estas cosas que nosotros tenemos dentro del baúl de los recuerdos se nos pierden. Y cuando estamos aquí, comenzamos a refrescar y ver que lo que habíamos aprendido ya no es lo que habíamos aprendido, sino que ha ido evolucionando, ha ido cambiando. O sea, cuando yo estudié, jamás en la vida se hablaba de microbiota, y mucho menos explicado de la forma como la doctora lo explicó, que yo me estaba babeando. Yo dije, pero qué maravilla de explicación. Al doctor Radomile, porque lo conozco hace casi 40 años, desde que era un muchacho, éramos muchachos. Lo he visto crecer y de verdad, Atilio, me quito el sombrero
hasta dónde está llegando. De verdad que y lo que falta, porque es un compromiso. Ven, aquí vamos a tratar de conversar un poquito de unos sistemas que son utilizados en muchas partes del mundo, pero que aquí en Venezuela, a pesar de que tienen unos cuantos años, no se han popularizado tanto, yo digo más por desconocimiento que por otra cosa. Los aparatos MyoRace son aparatos que no son aparatos ortodóncicos, son aparatos que no son aparatos ortopédicos. Entonces, ¿qué son? Ellos son reguladores miofuncionales, lo que quiere decir que no son aparatos para mover dientes, ni son aparatos para hacer ortopedia como tal, sino lo que van a trabajar es sobre las funciones musculares y van a tratar de resolver algunos conflictos que existen dentro de la ortodoncia. Y yo le voy a decir algo, y se lo decía a mi madre profesional, que era la doctora Luz Saturno, y se lo decía a los que fueron mis profesores. Ustedes me enseñaron a mí ortodoncia, yo aprendí a poner los dientes derechitos, porque si no lo dejaba derechito no pasaba, así de fácil. Me enseñaron a hacer las cosas más bellas del mundo, haciendo o no haciendo exodoncia, pero tenían que hacer una ortodoncia bella, pero jamás en la vida a mí me enseñaron a eliminar lo que causaba los problemas de los dientes. Y como siempre digo, mira, Papá Dios no es maluco. Papá Dios no puede decirle a la señorita, tú vas a nacer con una boca chiquita y unos dientes grandes para que te salgan torcidos. No, no. Nuestra boca, cuando nosotros nacemos, es la boca que nosotros vamos a tener para que nuestros dientes quepan allí. Pero cuando algo rompe el equilibrio, los dientes no caben o no sobra espacio. Entonces, allí es donde vamos a trabajar con esto. Estos fueron los primeros aparatos, quizás los que tienen más tiempo, quizás han visto algunos de ellos. El Infant Trainer, el T4K, el T4A. Bueno, este se cayó de la cajita, no está aquí. Aquel es el Lip Trainer, luego les voy a explicar para qué sirve eso. Esto es el aparato TMJ. Hoy yo les voy a dar es como un paseo por todas estas cosas, porque realmente es mucho lo que hay que hablar de esto y en 30 minutos es imposible. Pero sí me voy a tener un poquito con este, porque este aparato tiene algo que a mí me enamora, pero muchísimo, con los problemas de articulación temporomandibular. Ustedes ven que esto aquí es como más ancho que esto aquí, ¿verdad? Pero resulta que esta es la parte de adelante del aparato y esta es la parte de atrás del aparato. Pero la boca abre es así como una bisagra. Y entonces lo lógico es que lo ancho esté adelante y lo angosto esté atrás. Pero esto es al revés. Y es al revés para una sola sencilla razón. La mayoría de los pacientes que tienen dolor articular tienen una compresión de la cápsula articular, una compresión a nivel del disco o una disfunción dentro de ese disco. Y hay un cóndilo que está metido aquí y la cápsula o está aquí o está aquí adelante, pero hay una disfunción aquí. Y hay algo que me quedó a mí para toda mi vida de una colega a quien amo enormemente, que es la doctora Dalsa Hernández. Yo creo que aquí todo el mundo conoce a Dalsa. Es lo más grande que hay, no solo en Latinoamérica, quizás a nivel mundial en lo que es imagenología. Y a Dalsa me dice, Oscar, hay una cosa que es importante en la articulación temporomandibular, que es preservar el espacio articular. No importa que tú no lo corrijas, no importa que se sane, no importa que esté roto, no importa que el paciente se le haya desprendido, no. Pero tú tienes como sea que preservar el espacio articular. Y eso es lo que hacemos con esto. Cuando nosotros cerramos esto que está aquí y yo tengo este lado más alto, el cóndilo hace esto. Se separa
y no hay compresión de la cápsula. Cuando no hay compresión de la cápsula, por supuesto, hay dos fases aquí, que la hemos visto hoy como 100 fotografías de los pterigoideos, ¿verdad? Que son los que generalmente inflaman, porque los pterigoideos son los que nos permiten hacer esto y esto. Y entonces, cuando ellos se inflaman, dentro de todos los paquetes que nosotros tenemos, que nos vienen desde aquí, desde el ganglio de Gasser, para todo esto, comienzan a comprimir y apretar los nervios. Y cuando nosotros empezamos a relajar toda la musculatura, comienzan a descomprimirse las presiones nerviosas. Y cuando se descomprimen las presiones que nosotros realizamos sobre, porque no solamente esto, o sea, nosotros relajamos aquí, estamos relajando de temporal para abajo todos los músculos que están aquí. Si nosotros eliminamos la presión sobre toda la zona nerviosa, no hay dolor. O sea, porque si yo produzco esto, me duele, pero si yo produzco esto, deja de dolerme. Y esa es básicamente la función de esto, descomprimir y salvaguardar el espacio articular. Esto, con este aparato, miren, cuando a mí me llegan los pacientes que tienen algún dolor articular, después que lo examino y todo, yo le digo, ¿te está doliendo? Sí. Lo agarro y lo siento en mi oficina, le doy un aparato de esto y se lo meto a la boca. Le digo, ponte esto, espérame que yo voy a ver unos pacientes un momentico y ya yo vengo. Y lo dejo 10 minutos con ese aparato en la boca. 10 minutos. A los 10 minutos le digo, quítate el aparato, ¿cómo te sientes? ¿Y qué me hizo? Se les alivian los dolores, pero así. ¿Por qué? Porque yo estoy relajando todo y estoy descomprimiendo toda la presión que se está ejerciendo sobre todos esos paquetes nerviosos. Entonces, claro, por supuesto que se está aliviando. ¿Los cura? No lo cura. Vamos a estar que esto no es sábila, que dice que sirve para todo. No, pero lo alivia muchísimo. Y yo tengo, lamentablemente no da tiempo hoy, no sé si en el curso que vamos a tener mañana, que tenemos todo el día, creo que tengo el testimonio de una de las, o varios de los testimonios de pacientes que usan esto, y tengo el testimonio de una colega que tenía años con dolores de cabeza matutinos y todas las molestias. Y ella narra todo lo que ella sintió desde el que se puso el aparato hasta un año después que ella tiene sin dolores. Lo usa de noche para dormir como si fuera parte de su pijama. A veces se le olvida, me dicen, y a veces me voy de viaje y se me queda en la casa, pero ya no me está doliendo. Pero cuando regreso me lo pongo porque yo no quiero que me vuelva a doler. Pero esas son cosas que de repente nosotros no conocemos y que nos son útiles para muchas cosas. Estos son aparatos intersectivos para clase 3. Todo esto, evolución de aparatos, hay investigación, observación clínica, fisiología de la respiración y de la deglución, miofuncionalidad y ortopedia maxilar. Estos aparatos tienen 30 años en el mercado, desde que salieron los primeros aparatos. En 30 años cambian mucho las cosas, evolucionan mucho las cosas y hacen muchos nuevos desarrollos tecnológicos en cuanto a materiales, en cuanto a investigación. Y como esta gente le ha producido esto, ellos tienen cómo meterle real a la investigación. Y como tienen cómo meterle real a la investigación, hacen nuevos desarrollos y entonces esto va ido cambiando. Hacen aparatos ahora que son más fisiológicos, ¿verdad? Porque todos evolucionamos. Entonces, mi tatarabuelo era aquel. Este debe haber sido mi abuelo, pero era un cacho, no se parece a mí. En esa evolución, ellos pensaron hacer un aparato intersectivo para clase 2. Pero resulta que todos estos aparatos están hechos de mordida reconstructiva. Entonces, ¿qué objeto tiene sacar un aparato para clase 2 si cualquiera de los otros podía servir para clase 2? Porque todos estaban en mordida reconstructiva. Entonces ellos le cambiaron esto y el aparato se llama así. ¿Qué diferencia hay entre este, que era el aparato viejo, y estos, que son los aparatos nuevos? Que los flancos son más altos. Todos ustedes han escuchado alguna vez hablar del aparato de Frankel.
Es el aparato funcional que se ha demostrado mundialmente que es el más efectivo de todos los aparatos para producir crecimiento transversal de los maxilares. Entonces, ellos han tratado de emular al aparato de Frankel creando unos escudos más altos que separen toda la musculatura. ¿Qué pasa con que separen la musculatura? Si recuerdan cuando estudiaron crecimiento y desarrollo, él nos les decía que el hueso cambia dependiendo de las matrices periosteales que tiene. ¿Cierto, profesor? Si yo tenso mis matrices, esto va a variar. Si yo libero de presión todo esto y tenso la matriz, sobre todo estamos hablando de niños, esto va a ser así. Y ese es el principio del aparato de Frankel y ese es el principio de este tipo de aparatos. Este modelo que está aquí, que dice Broad es ancho. Es un aparato que es un poco más ancho que aquellos, para bocas que sean un poco más anchas. Más anchas porque nosotros venimos desde la época de la colonia, de la conquista, si es que se le llama conquista, con un crisol de razas. Aquí llegaron los españoles, llegaron los portugueses, estaban los indígenas propios de aquí, trajeron negros del África y todo esto empezó a mezclarse y entonces negros, zambos, todo, y por supuesto llevaban características étnicas combinadas de uno y de otro. Y esas combinaciones hacían que nuestra fisionomía, o sea, nosotros autóctonos no somos caucásicos, porque aquí si nosotros vemos a nuestros indígenas más bien son cara redondeada, no son caucásicos. Entonces, los maxilares se parecen mucho a las caras de las personas. Me acuerdo cuando yo estudiaba totales, cuando estudiaba pregrado, que me daban así y me decían, ¿cómo cree usted que es la cara de este paciente? Entonces me daban un arco de déntulo. Entonces yo tenía que más o menos pensar que la arcada de ese paciente era tal cosa porque tenía que colocar los dientes de tal o cual forma. Entonces, estos están hechos para esos pacientes que tienen los arcos más. Vamos a ver características de algunos de los aparatos funcionales que el profesor conoce por allá desde hace mucho tiempo. El lip bumper. ¿Para qué servía el lip bumper? Separar el labio para permitir que la lengua pudiera apoyarse aquí y estos dientes que podían estar un poco apiñados vienen hacia adelante. Podía ser fijo, podía ser removible, estimula el movimiento del incisivo hacia vestibular y aumenta la longitud del arco. El aparato, el bionato de Walters, era un aparato que tenía una forma así, por dentro, ¿verdad? Con un arco aquí arriba, un arco aquí adelante que no permite que la lengua toque los dientes, ¿verdad? Unos arcos aquí que separa ligeramente y esto que permitía con desgaste que fuesen moviéndose hacia afuera los procesos alveolares. Entonces producía la expansión. El entrenador lingual o perna de Torcat. La lengua viene hasta aquí, ya sabes, tienes que colocar la lengua aquí, la lengua no debe pasar de allí, tú le vas a tocar con la lengüita para que eso es un entrenador lingual. El aparato en Frankel, acabo de hablar de él, con todas las características que puede tener el aparato de Frankel, ¿verdad? Se para, ¿está? Vamos a ver este aparato. Este aparato tiene unos escudos laterales como los escudos del Frankel. Tiene un lip bumper aquí que lo separa el labio. Tiene aquí arriba, a ver si se ve por aquí, esto, que es una lengüetica para que la lengua, el paciente lleve la lengua y que no pase de ahí la lengua. Pero además de eso tiene una forma abovedada que cada vez que el paciente deglute, automáticamente la lengua se va arriba. Y no es que tiene que hacer nada el paciente, cada vez que deglute, la lengua se va arriba, sola. Y tiene un estabilizador del plano oclusal. Una sola línea, un solo plano oclusal. Además está hecho en mordida reconstructiva.
Sí, está hecho de mordida reconstructiva. ¿Y de que funciona? Funciona. Esto es un paciente, esto es una secuencia de un paciente mío. Así llegó esta paciente. Con este apiñamiento, si lo veíamos, si yo enderezaba este diente, este que está por aquí, jamás en la vida iba a caber. Y aquí abajo, con el apiñamiento que tenía, no tienen aquí las oclusales, que es donde más se nota, mañana sí las van a ver. Si yo ponía estos 4 dientes, tenía que sacar los caninos para que supieran los 4 dientes y no cabía nadie. Y fíjense cómo fue evolucionando y fueron saliendo los caninos, entró esto y fueron pasando, con muy mala higiene, pero todo fue entrando. Ahora, ¿cuál es el aparato más indicado para cada paciente? Si hay un poco de aparatos allí, ¿cómo lo escojo? ¿Tin Marín de Opingüe, tu Caramácara, ti fue? No. Hay un montón de aparatos y hay formas de seleccionarlo. ¿Cómo lo selecciono? ¿Por la edad o por el tipo de dentición? Los fabricantes, si ustedes ven en la cajita, afuera dice, para niños de 5 a tantos años. Sin embargo, este servidor no le gusta esa clasificación, por una razón sencilla. Cuando los que somos menos muchachos, nosotros, estábamos un poquito más jóvenes que ahora, ¿a qué edad mudábamos nosotros los dientes? Cuando teníamos como 7 años, ¿verdad? Ahorita nosotros vemos niños de 5 años que ya le salieron esto, ya le faltan los 2 de aquí. Entonces, por eso no podemos jugar con las edades. Vamos a jugar con el tipo de dentición. Entonces tengo dentición primaria, mixta, permanente, temprana y permanente adulta. ¿Qué hacen? Lo primero que hacen cuando nace un bebé, ¡ay, aquí le traje un chuponcito! ¿verdad? Y no hay un chupón sobre este planeta que sea bueno. Porque todos los chupones, por fisiológicos que digan que son deformantes de la boca. Entonces, olvidémonos del chupón. ¿Qué le gusta a los muchachos? Ustedes agarran un niñito recién nacido y ustedes le acercan el dedo así, que es lo primero que hace. Es tratar de morderle el dedo, chuparle el dedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es fisiológico. Ellos necesitan esos benditos rascancías de alguna manera, algo. ¿Por qué? Porque ellos tienen el rodete y los dientes están saliendo. Y eso incomoda a los niños y ellos buscan morder algo para permitir que se le alivie un poco y eso a su mismo tiempo le ayuda a que esos dientes puedan romper y puedan ir saliendo. Entonces, por eso es que la gente inventa los rascancías. Bueno, hoy en día, esta gente de Miofuncional tiene unos aparaticos como este para los niños chiquiticos que les sirven de rascancía, pero que no son chupones. De hecho, muchas veces yo con estos aparatos, este es para niños ya que le han salido los dientes anteriores, pero que todavía no están saliendo los molarcitos. Y yo juego en el consultorio con los niños cuando los padres me dicen es que no deja el chupón. Entonces yo juego con ellos y les digo, mira, ven acá, ¿tú sabes de dónde son los canguros? Son de Australia. ¿Te acuerdas cuáles son los canguros? Los que brincan así. Sí. Bueno, mira, allá en el país de los canguros fabrican unos chupones especiales que son chéverísimos. ¿A ti te gustaría que te regalaran un chupón de eso? Ningún muchacho te va a decir que no. Todos te dicen sí. Digo, mira, yo le voy a decir a tu mamá que te consiga un chupón de esos. Y yo lo voy a traer, chique, y yo te lo voy a cambiar por el tuyo. Tú me das el tuyo y yo te doy el mío. Y yo se los cambio. Agarro el chupón y le digo, toma, préstame el tuyo, toma este. Póntelo a ver y lo pongo a jugar. Y mañana van a ver una bebé metiéndose su aparatico de esto y jugando con su aparatico, y se lo mete y se lo saca, y se lo pone y lo sostiene. Y después se olvidan del otro chupón y se llevan ese y le digo a la mamá y los demás los botan. Y tranquilos se quedan con su aparato. ¿Y qué hace esto? Conforma el arco dental. Y al mismo tiempo le sirve
como masajeador por todas estas cositas que están aquí. Estos son para niños de nutrición primaria. Este era el antiguo Infant, todavía sigue saliendo y a mí me gusta mucho y ya les voy a decir por qué. Y esta es la serie J, que viene J1, J2 y J3, porque ellos vienen por dureza. Fase 1, fase 2 y fase 3, este es bastante blando, este es un poquito más duro, lo que quiere decir que no se dobla tan fácil, y este es mucho más rígido, entonces no se dobla, separa más la musculatura. Cuando los niños tienen el surco corto, hay niños que tienen el surco vestibular más cortico. Yo prefiero usar el Infant porque el Junior a veces les fastidia un poco. Y si les fastidia, no lo van a usar. Entonces prefiero usar el Infant. Si yo veo que el surco tiene suficiente profundidad, yo utilizo este. ¿Por qué? Porque los escudos son más anchos y entonces me separa más. Y los intersectivos de clase 3 están construidos de manera de que si el paciente es así, porque es clase 3, esta parte de aquí abajo presiona más hacia acá, es como una especie de escalón, y esta queda liberada aquí adelante para que los dientes puedan hacer esto. Entonces, mientras el paciente lo usa, esto está empujando hacia atrás y lo otro está empujando hacia adelante. Y son todo hecho en silicón de grado médico, lo que quiere decir que son blandos, son nada que molesten. ¿Cómo funciona para corregir una mordida profunda? Si yo tengo una mordida profunda, estos dientes están aquí así, al colocar yo el aparato, los dientes se me traban aquí. Pero tengo un plano estabilizador de mordida y todos estos dientes van a buscar hacer contacto con el aparato. Estos aparatos se usan máximo 2 horas al día, no más de eso. Pero los resultados vienen siendo más o menos así como esto. Aquí tenemos una mordida profunda, una niña. Este es un caso un poco sui generis, porque esto se corrigió muy rápido, demasiado rápido. No es lo habitual, o sea, una corrección de una mordida profunda con este tipo de aparato nos puede tomar a nosotros 3 meses, 4 meses en promedio, usándolo 2 veces al día y quedan bastante estables. Esta muchachita se corrigió en menos de 2 meses, ya ella estaba así. Yo creo que de este a este hubo cambio. Este es el de dentición mixta, aquel es el trainer, la versión antigua, y esta es la serie K1, K2 y K3 igual, y ellos vienen en tallas S, M y L. O sea, si la boca es chiquita, es mediana o es grande. Hay unas tablas de mediciones que nosotros utilizamos cuando, o sea, porque muchas veces las personas nos piden, no, mándame uno M, mándame uno L, pero hay unas tablas, si ellos me mandan la medición de vestibular de un lado a vestibular del otro, del último molar erosionado, se mide cuánto mide la arcada y se busca el aparato que le quede, porque siempre debe haber una separación. O sea, el aparato nunca puede quedar tocando los dientes, tiene que quedar holgado. Y tiene que quedar holgado para que pueda separar la musculatura y pueda tensar toda la parte perióstica. Allí hay un caso, fíjense, una mordida profunda con unos dientes muy protruidos y aquí tenemos el resultado de la paciente, es una niña, cómo fue evolucionando utilizando su aparato 2 veces al día. Ahora, ¿qué hay detrás de esto? Porque, ¿por qué esta paciente tiene esta mordida profunda? ¿Por qué esta paciente tiene estos dientes vestibularizados? Porque no es que yo veo al paciente así y ya no tiene los dientes volados, vamos a ponérselo. ¿Cuál es la razón por la que ese paciente está así? Esta niña es respirador bucal. Es respirador bucal. Además de eso, tiene deglución atípica. Tenía una obstrucción ligera, no severa, pero sí tenía obstrucción en las vías respiratorias altas. Sí, no tenía pólipo. Bueno, se remite al otorrino, el otorrino la trata, puede respirar,
Sí. Una de las ventajas de este tipo de aparatos, y esto es muy fácil de entender, cuando yo hago así, el aire no pesa, en teoría, pero cuando el aire entra por aquí, ejerce presión. Entonces estos pacientes, cuando ellos respiran por la nariz, van aumentando el espacio aéreo superior. Y si nosotros hemos eliminado los obstáculos, si es que hay obstáculos, esto nos permite un espacio muy franco. Y luego vamos a ver algunos aparatos, porque yo le hice una pregunta al doctor esta mañana y a eso voy a ir dentro de un poquito. Pero aquí entonces, ¿qué tratamos nosotros a la paciente? Tratamos de cambiar la posición de la lengua, que la lengua no esté apoyada sobre los dientes, que el paciente no respire por la boca, y así yo logro que todo esto se vaya corrigiendo. El Broad, ya le dije qué características tenía, que era más ancho. Ah, bueno, este es el mismo caso de la paciente. Ahí tenemos otro caso. Esta es un paciente adulto. Fíjense que todos los dientes son permanentes. Ahí utilizamos un aparato para adultos, pero sí les voy a aclarar algo. Ninguno de estos aparatos jamás en la vida sustituye a un tratamiento de ortodoncia. No pretendan que si ustedes se consiguen un paciente todo chueco, ustedes le van a resolverlo, porque no lo van a resolver. No solo que no lo van a resolver, el paciente va a perder el dinero y ustedes van a obtener mala fama. Me engañó, me puso una cosa que no sirvió para nada. Entonces, esto es para problemas sencillos. Por ejemplo, un paciente adulto, una mordida profunda se puede corregir a cualquier edad, porque es una cuestión que nosotros podemos aliviar un poquito esto aquí, y los cambios musculares nos van a ayudar a corregir porque no es nada severo. Entonces, 10 meses se corrigió, ok, chévere. ¿Por qué? Porque no es un caso complejo, es un caso sencillo. Estos son para dentición permanente temprana. En dentición permanente temprana, ellos tienen, no son 3 aparatos, tienen 4. T1, T2, T3 y T4. Lo característico es que el T3, ustedes ven, tiene como unos taquitos aquí. Entonces, hay una reglita con la que miden de distal del lateral de un lado a distal del lateral del otro, y ellos tienen sus cálculos logarítmicos, yo tengo un gen aberrante matemático, yo lo confieso. Entonces a mí a veces me cuesta entender eso de que ellos hacen un cálculo logarítmico centímetral, y entonces calculan cuál debe ser el ancho de cada uno de los otros dientes para que esos taquitos entren en esos sitios, para que esos dientes se acomoden. Pero ellos matemáticamente lo hacen. Hacen una operación booleana. Esas cosas que yo la verdad que no sé ni o sea, esa es la salsa que se le pone al espagueti. Esa es Boloña. Ah, es Boloña, no es booleano. Estos son los aparatos de adulto, igual a 1, a 2 y a 3. Ese aparato de adulto, yo estuve ahorita en el Summit hace menos de 2 meses, y sale una versión nueva de esto. Ellos van a mantener todavía en el mercado, pero en paralelo ya está saliendo una nueva versión con ciertos cambios, ciertas mejoras que le están haciendo, que dicen que da más confort, que es mucho más funcional, y a la larga lo van a dejar afuera. Lo que pasa es que como hay mucha gente todavía usando esto, o quizá todavía hay mucho de esto de stock en el mercado, ellos no lo han eliminado una sola vez. Pero el otro se llama AA, o sea, tiene 2 A's. Dice Adult Aligner. Aquí me voy a esto, profesor. Cuando yo le preguntaba esta mañana eso, yo trabajo con algunos otorrinos, con quienes trabajo ya nos estamos empezando a entender, porque tenía ese tema. Yo les mando un récipe ya preelaborado, necesito una evaluación de las vías respiratorias altas del paciente, yo tengo un otoscopio, yo agarro mi otoscopio, veo el visor, tomo la fotografía o tomo el video y yo se lo mando al otorrino. O sea, no me conformo
con decirle, sino que yo le mando una imagen. Este paciente, mira, aquí hay algo que no me gusta, aquí hay algo que no está bien, o sea, no veo espacio aéreo suficiente aquí, y en la panorámica igualito veo si tengo más o menos espacio, o si está más radiolúcido o más radiopaco. Y entonces le digo, por favor, quiero que revise al paciente y que me diga qué consiguió y qué le va a hacer. Mi problema era que ningún otorrino me respondía. Ellos decían, cuando venía el paciente, no, le mandó una gota, le dijo que tenía que operarlo, ajá, pero ¿y no me mandó nada por escrito? No. Entonces, cuando me empezaba a pasar eso, porque yo, claro, yo le trabajo al Banco Central y trabajo con los otorrinos del Banco Central. Entonces, claro, yo no los conozco. Pero lo que empecé a hacer es, estimado doctor, de no recibir una respuesta por escrito, intentaré con otro otorrino del banco. Y entonces me mandaban una esquelita, a veces que ni entendía lo que me habían escrito, pero bueno, por lo menos me estaban mandando algo. Y ahorita, y bueno, y a nivel privado sí, porque el doctor de Sousa, sí, me responde a lo que yo quiera. Entonces, a nivel privado sí, o sea, si el paciente tiene su otorrino de confianza, yo le digo que vas a ir allá, por favor le lleva esto y que por favor me mande por escrito. Algunas veces no me mandan tampoco. O sea, realmente todos somos flojos para escribir. O sea, porque yo también digo que yo soy medio flojito a veces para escribir. Pero si alguien me lo está pidiendo, yo se lo escribo, si sea de mala gana. Este aparato es un rehabilitador respiratorio. Este aparato lo utilizamos con los pacientes que tienen trastornos de respiración. Y yo lo utilizo muchísimo con todos los pacientes que han sido intervenidos por otorrinos para rehabilitar la respiración. ¿Por qué? Porque yo tengo 3, 4, 5 años respirando por la boca porque tengo un problema. Y a mí me operan y el otorrino me dice, mira, ya puedes respirar, respira para ver. ¡Ah! Y entra un huracán de aire. ¿Estás viendo? Ahora sí puedes respirar bien. Pero yo estoy acostumbrado a respirar por la boca. Entonces, cuando yo salga de allí, yo puedo respirar bien, pero sigo. Y dentro de 6 meses, esto está igualito como estaba antes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que rehabilitar al paciente. Este aparato se utiliza un par de horas en el día, toda la noche para dormir. Y entonces, el paciente, apenita, esto tiene un agujerito mínimo aquí, para que el paciente no sienta que se está ahogando, porque si yo lo tapo completo, él, aunque puede respirar por la nariz, siente que no puede. Entonces tiene un agujerito para que un poquitico de aire por aquí, pero es tan poquito que él se ve forzado a respirar por la nariz hasta que se va acostumbrando a respirar por la nariz y ya se acabó el problema. Entonces, el casero es un rehabilitador respiratorio. Interceptivo de clase 3, ya les explicaba la forma como está y ellos vienen en 3 igualito en 3 tamaños y en 3 versiones. Pero ahora hay uno, no sé si lo tengo en esta presentación, que no se llama I3, se llama IP3, que está hecho en teoría para dentición permanente, pero que a mí me encanta para dentición mixta avanzada. Porque el escalón que tiene es mucho más marcado y las correcciones son increíbles con los pacientes de clase 3. Y cuando hablamos de clase 3, allí, porque ya acabo de ver que por aquí pasó la onda de la pregunta, y yo tengo una cuestión telepática, y me van a preguntar, sí, pero, o sea, si el paciente genéticamente tiene predisposición a clase 3, ¿tú le vas a quitar la genética con esto? No. Yo no voy a cambiar la genética. Pero resulta que los problemas genéticos tienen escala. Y las escalas son de mayor preponderancia genética, de menor a mayor preponderancia genética. No todos tienen una carga igualita. Los que tienen una carga aberrante, eso ni que les ponga lo que le pongas, se van a quitar. Ellos van a ir a cirugía, ahorita, mañana o más tarde. Sin embargo, ahorita, por ejemplo, tenemos una niña allá en la Universidad Central que la mamá parece una gaveta. Es así. Va para cirugía, ya le están haciendo todo para cirugía. Y la hija, una niñita, que tiene 9 años, ahí, así, pero una gavetica.
Y entonces ahorita ya tenemos como 6 meses tratándola y es medio mala conducta. Lo que pasa es que la llevo arriadita. Y le digo, como la lleva la abuela, le digo, mira, usted ve cómo está la hija suya, ¿verdad? Usted no quiere que su nieta llegue a esos cosas. Entonces la abuela la carga furriada. Y ya la niñita, no es que esto se está metiendo para adentro, es que yo estoy cambiando la dirección de crecimiento. Entonces ya no me está creciendo horizontal, sino que me está creciendo ligeramente más vertical, pero yo estoy corrigiendo esto. ¿Va a tener una cara un poquito más larga? Sí, va a tener una cara un poquito más larga. ¿Cuánta gente no conocen ustedes por ahí que ustedes lo ven así como medio cara larga, pero que no son así? ¿Por qué? Bueno, porque su crecimiento fue más vertical, pero ahí están. Eso es lo que yo quiero conseguir con esa niña. Vamos a ver si lo podemos conseguir con ella. Esto es el lip trainer. El lip trainer es un entrenador labial para pacientes que tienen incompetencia. Eso que andan así todo el tiempo como unos bobos. Entonces, esto es para trabajar toda esta musculatura y tratar de que estos pacientes, en un entrenador, tiene una tirita, lo alan. Yo generalmente le cambio esto por unas liguitas de esas de que le ponemos a la carpeta porque tira más. Y lo alan, pero tienen que sostener los labios casi hasta que sienta que se le sale y sostenerlo. Pero al mismo tiempo, los labios están comprimiendo esto y esto está comprimiendo los dientes. Y si los dientes están así, lo voy llevando así. Entonces me trabaja para las dos cosas. Ahí tenemos una mordida abierta. Ahí la trabajamos. En este caso fue un T4K, 18 meses. Y fíjense, aquí pasó algo. ¿Están viendo cómo están estos dientes? Están así, ¿verdad? Torcidos hacia adentro. Si yo colocaba, porque estoy viendo que tiene una tendencia a clase 3, porque estos están aquí, muy así. Si yo coloco un aparato interceptivo de clase 3, ¿qué voy a hacer? Voy a apiñar estos dientes más. No me interesa que se me apiñen, me interesa que cojan forma. Entonces, por eso utilicé el T4K. Y el paciente termina así, después de 18 meses. Y en la próxima etapa, yo ahora le pongo un I3 y descruzo la mordida. Que para mí, descruzar la mordida ahí es una tontería con un aparato de esto. Pero ya yo cerré la mordida. Ya el paciente no tiene mordida abierta. Estos son aparatos para usarlos con los brackets, porque lamentablemente cuando los pacientes ya tenemos que ponerle brackets, ya nosotros nos superó aquella etapa que podíamos utilizar aquellos aparaticos. Pero me interesa que yo haga mi tratamiento de ortodoncia y que el paciente no me vaya a recidivar después. Entonces, ¿qué hago yo con esto? Lo reeduco. El paciente cambia la posición de la lengua, va arriba, ¿verdad? Me tiene buen sellado, me respira por la nariz y cuando yo termine mi tratamiento, que ese paciente termina respirando por la nariz y deglutiendo como está, la posibilidad de que eso recidive es mucho menor que si yo no le pongo nada de esto. Entonces, ¿cuál es la idea? Entrenarlo miofuncionalmente para que él no vaya a tener un retroceso en su tratamiento. Ok, ya les hablé del aparato TMJ para los trastornos temporomandibulares. Este es el TMD, lo tienes tú allí. Es algo parecido al TMJ, pero para uso diurno. Lo utilizo primordialmente en aquellos pacientes que tienen trabajos que le producen mucha tensión. Pues este se usa en el día. Choferes, por ejemplo, de taxi, de camiones o de cosas de estas, que andan todo el tiempo como con una tensión y esto no permite que ellos vayan a trillar esta partecita. Esto se adapta con agua caliente. Se llega, se ajusta y queda como si fuera un puentecito removible. Se corta esta partecita de aquí y queda el conector atrás. Y es bastante cómodo y los pacientes no me trillan los dientes porque yo tenía un paciente que era mecánico de maquinaria pesada y le estaban haciendo unas coronas de cerámica y el tipo partía las coronas de cerámica, partía todo, porque cada vez que agarraba, además que se metía las llaves y la tuerca en la boca. No. Estos son para bruxismo. Para bruxismo hay dos tipos de aparatos. Suave para bruxismo pasivo, duro para bruxismo activo, o sea, céntrico y excéntrico. Para el bruxismo céntrico
nosotros utilizamos el suave, que no es suave. Tú viste el que te di ayer, tiene bastante rigidez, no es suave, pero no es duro como una férula acrílica. Y el duro, que es para el bruxismo activo, tampoco es como una férula acrílica. Es un material que es bastante rígido, pero no duro. Todos ellos se ajustan con agua a la boca, con agua caliente, se lleva con agua caliente, se lleva a la boca, se le dice al paciente que cierre muy suave para que todas las cúspides puedan contactar con el aparato sin apretarlo, y se moldea en toda la región alveolar para que quede como ajustadito. Y queda bastante ajustado y funciona bastante bien con los pacientes que tienen bruxismo. Y es mucho más rápido de hacerlo porque lo hacen en el consultorio en 5 minutos y no tienen que estar tomando impresiones, mandando, que además que son muy pocos los laboratorios que pueden hacer realmente una férula bien hecha. Estos son DAM, profesor. Estos son dispositivos de avance mandibular, pero no son dispositivos de avance mandibular como los que fabricados que deslizan en este sentido. Estos aparatos están hechos, ellos tienen vienen S1, S2, vienen en 2 tamaños, y ellos tienen un pequeño avance con apertura. Entonces, no es que hacen así, sino que hacen así. ¿Cuál es la finalidad de esto? Está en otra presentación que tengo por allí, pero básicamente todos conocen que hay un huesito que se llama hioides. Y todos sabemos que tenemos una cosa en la boca que se llama lengua. Y que la mayoría de las personas piensa que la lengua es una broma que está flotando, que no está, ¿verdad? Pero resulta que la lengua tiene sopotoscientos músculos que la agarran de todos lados. Y uno de ellos precisamente va hasta el huesioide. Aparte, ese huesioide tiene toda una cantidad de inserciones que vienen a toda esta parte de la mandíbula y otras partes por aquí abajo. No me voy a poner ahorita a enumerarle todas esas inserciones. Pero cuando nosotros hacemos esto, pues cuando el paciente tiene la lengua baja, el hioide está abajo. El hioide en teoría debería estar más o menos a la altura del segundo molar. Si la lengua está abajo, el hioide está aquí. Si la lengua está arriba, el hioide sube. Si yo saco la lengua así, mi hioide avanza. Si yo avanzo la mandíbula, el hioide, por supuesto, como la lengua está dentro de la mandíbula, también avanza. ¿Cuál es la idea con estos aparatos? Que ellos tengan un ligero avance con apertura, para no producir un avance así que me vaya a dañar la articulación temporomandibular. Él hace esto. ¿Se ha visto ya mucho? Sí. Sí, con los dispositivos de avance mandibular, sí. Entonces, este es un poco mala. ¿Cuál es la limitación de esto? Porque cuando yo atiendo a los pacientes que le pongo esto, yo agarro al paciente y empiezo a medir. Llevan para atrás todo lo que pueda. Y mido máxima retrusiva, mido máxima protrusiva, mido apertura máxima. Y cuando yo empiezo a medir ahí, entonces veo, ok, esto es apertura máxima, esto es retrusiva, ¿hasta dónde puedo llevar yo a este paciente en un avance mandibular con apertura que no me dañe la articulación? Entonces, en base a cuánto me abre el paciente, yo busco una media hasta donde yo lo pueda llevar. Por eso es que esto tiene 2 tamaños, porque uno me abre mucho más que el otro. Entonces, uno me abre a 7 y otro me abre a 10 milímetros. Entonces, yo allí puedo jugar. ¿Cuál es la limitación? Que el paciente se me sobrepase del máximo de medida que puedo hacer esto y no me va a funcionar. Ya ese paciente yo le digo, mira, tú tienes que usar otra cosa. O te usas uno de esos prefabricados o te pones un CPAP. O te haces un avance mandibular quirúrgico, que ya es otra cosa. Pero muy buen lote de pacientes, una buena cantidad de pacientes, nosotros lo hemos atendido con esto y nos ha funcionado muy bien. Yo trabajo un día a la semana en la Clínica Ávila en Caracas. Ahí atendemos pacientes que nos llegan a veces con este tipo de problemas. Unos cuantos pacientes que hemos tenido. Tengo un paciente, ese sí lo tengo en la clínica mía, que es médico
neumonólogo. Su mujer se mudó del cuarto porque no podía dormir con él. Yo no puedo dormir contigo, se fue a otro cuarto. Y él vino recomendado por una otorrino al consultorio y le dijo, bueno, ve donde el doctor Quiroz, vamos a ver que te evalúe, que te diga a ver si él puede hacer algo. Ahorita es el hombre más feliz del mundo, ya la mujer está durmiendo con él y todo ya. Ups. Esto, miotalía, es un aparato para hacer ejercicios. Es un ejercitador. Esto tiene, esta parte comprime, ahí van a ver los videos, esta parte comprime, esta parte de la lengüetica arriba también comprime. Y es un aparato para hacer ejercicios miofuncionales. Todos estos aparatos de aquí, la recomendación real es que vayan acompañados de ejercicios miofuncionales. Nosotros a los pacientes los entrenamos, yo tengo, o sea, mi consultorio lo tengo yo en un piso 9, pero en la mezanina tengo un área más o menos como esta, pero más angosta, donde se le hace terapia funcional a los pacientes. Yo tengo una terapista y ella los pone, les hace los ejercicios, les pone a hacer y hay toda una serie y hay otro tipo de actividades que se hacen allá. Entonces, todos los pacientes que utilizan aparatos mayores, yo los trato con terapias miofuncionales. Estos son ejercicios respiratorios, aquellos son ejercicios de lengua. Y así hay una serie, todo el ejercicio, nosotros comenzamos con 3 fases. La primera fase son ejercicios de tipo respiratorio, la segunda fase son ejercicios de lengua, la tercera fase son ejercicios de deglución y así. Y después hay ejercicios específicos cuando hay algún tipo de disfunción que se detecta, se aplican esos ejercicios. Pero básicamente esto es lo que yo quería mostrarles a ustedes de abre boca de los aparatos miofuncionales. Ya los que vayan al curso mañana, ya hay unos cuantos inscritos allí. Allí sí vamos a hablar ya mucho más a fondo de muchos de estos aparatos y cómo funcionan y qué hacen. Si hay alguna pregunta, alguna Doctor, curiosidad. de verdad que ha sido un placer. Mire, los que puedan, los que tengan la oportunidad, ya mi cuerpo sí no da para estar ya. Y les digo una cosa, mira, de verdad que muchas gracias por estar acá. Los que no estuvieron, porque mira, yo he estado en muchísimos congresos y he pagado muchísimo más, y el doctor Moses también, y la información que hoy hemos obtenido se sale, ¿verdad? Ah, bueno, la doctora Gladys Teresa, que se lo pasa más en congreso que en consulta. De verdad. Doctor, yo quiero obsequiarle este archivo y le voy a enviar el caso completo de Angélica, ¿verdad? Porque es a veces el desconocimiento de las cosas. Con Angélica se podía haber hecho cosas menos, hablábamos con la doctora, menos invasivas de lo que yo hice. Pero lamentablemente la paciente llegó, se me perdió un tiempo y llegó decepcionada a mi consultorio. Digo, yo quiero que me den una solución, pero que no sea tan invasiva, porque yo no quiero más cirugía, no quiero más ortodoncia, no quiero más aparatos, porque se me perdió ella del ámbito y se fue por cosas, quizás un poco siendo una niña, su mamá la llevó para donde otro odontólogo o donde un especialista y no se hicieron las cosas como se debían. Pero bueno, yo le ofrecí una solución y ahí la llevamos. Pero entonces, ¿por qué? Porque casos como este me llegan mucho ya, o sea, que se pudo haber hecho mucho más. Fíjate una cosa, entonces, nosotros allá, antes de la pandemia, en el servicio de labio y paladar rendido de Ayala Central, estuvimos trabajando con aparatos mayores en niños pequeños porque le conformábamos la forma del arco, o sea, como el aparato es elástico y las premaxilas y todo esto está así como bailando por todos lados, lográbamos conformar los arcos. Lo que pasa es que entonces vino la pandemia, se nos perdieron los pacientes, se llevaron los aparatos y yo no, o sea, no, sí, claro, la facultad no podía seguir. No se pudo seguir. Sí. Y la otra cosa, igual que al doctor, estimularlo, porque hoy en día hay resinas que son flexibles
y permiten imprimir aparatos como estos, como el MioBrace o cosas así, a un costo, o sea, no se lo digo, sino que es para su investigación. O sea, la invitación es a que se compre su impresora. No, yo tengo impresora. Ah, sí tiene impresora. Yo tengo impresora. Pero ¿y si maneja esas resinas que le digo? No, esas de Que son nylon, flexibles. no, hay unas que son de nylon. Sí. No, eso todavía no me he metido con eso. La impresora mía son líquidas también, Ajá. pero yo las utilizo para otras cosas. Bueno, para pero- alineadores, para... Pero para que siga ahí creando. Porque ya hoy en día el mundo de las resinas, pues, y son biocompatibles. Están hacia allá, ¿no? Y por lo menos está como la resina para férulas, que tienen unas propiedades Sí. extraordinarias y bueno, y permite hacer una férula así, y bien hecha. Sí. Bien hecha porque los articuladores virtuales, pues, han avanzado. No, los software para esto son una maravilla. Una Hoy en maravilla. día, Entonces, bueno, yo creo que nos toca por hoy ya cerrar el evento. Ya es hora de que vayan a su casa a descansar. Muchísimas gracias. Dios les pague. Y les haremos llegar sus certificados una vez que la señora decano llegue allá a Valencia y haga todo lo que protocolar. Le haremos llegar su certificado de manera digital. ¿Ok? Porque yo ando así en la nota de Steve Jobs. ¿Sí? Hay que ahorrar los árboles porque no son infinitos. Entonces, bueno, mi Dios me los bendiga. Y bueno, los señores conferencistas, sí quédense acá, no se vayan porque para organizar lo que sigue. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Hemos dado por cerrado el acto. ¿Es que dicen los militares? ¿Cómo es que dicen los militares? Ha concluido el acto.